El fútbol es un hervidero de historias de superación y fortaleza, donde día con día se escriben hazañas que nos enamoran cada vez más de él. Desde su concepción, cientos de miles de jugadores alrededor del mundo han cautivado a millones de espectadores, que los admiran desde los asientos y las pantallas. Aún así, son contados los futbolistas que consiguen escalar a la cima de los mejores de todos los tiempos, gracias a ese toque mágico que le brindan al campo, digno de estudios en biología y genética, para determinar si son o no son de este planeta. La vida de los atletas de alto rendimiento es difícil, y raras veces parece viajar en el mismo carril que el fútbol, más acostumbrado al arte con los pies que al músculo poderoso. Sin embargo, eso se revolucionó con la llegada de un astro que jugaba al picado en las calles, pero que decidió complementar su talento nato con una fuerte dosis de trabajo en el gimnasio y una obsesión que roza lo insano por mejorar, competir, ganar y seguir ganando. Un hombre cuyo señorío físico solo puede compararse con el de su mente, pues cargó todo tipo de penumbras en la espalda antes de ver la luz que solo la pelota puede entregarle para cambiar su vida, la de su familia y la de incontables fanáticos que han crecido con su póster pegado en la pared. Como narrar su legado entero en un solo video es imposible, dada la gran cantidad de récords y trofeos concedidos por esta máquina. En Leyendas del Fútbol Mundial decidimos repasar el andar de su carrera, temporada tras temporada, en una serie especial que tendrá también la versión de su antítesis deportiva, un argentino con el que ha compartido el más elevado escenario por muchísimos años. Hoy inicia la historia del máximo goleador de todos los libros del balompié internacional, figura histórica del Real Madrid y Portugal, cuyos orígenes se remontan a una lejana y casi olvidada isla europea, que bien pudo pertenecer al continente africano. Era el 5 de mayo de 1973, una mujer de entonces 18 años, de nombre María Dolores dos Santos Viveiros, buscaba salir de su casa para evadir los abusos de su padre y su madrastra, por lo que se casó con su vecino, José Diniz Aveiro, humilde encargado de una tienda de alimentos. 12 años y 3 hijos después, la pareja enfrentaba un momento complicado, que empeoró con la noticia de un embarazo no planificado, que les cambiaría la vida, aunque no como ellos esperaban. Consternada por la noticia, la mujer acudió al doctor en busca de ayuda para realizarse un aborto, ya que la comida, el dinero y hasta la electricidad eran escasos bajo el techo donde la familia habitaba en Funchal, cortesía de un préstamo del ayuntamiento, bajo la condición de no hacerlos responsables por cualquier derrumbe de los muros. La respuesta del médico fue negativa, bajo el argumento de que ella estaba perfectamente sana. Ya verá que ese niño será la alegría de la casa, le dijo. Aún así, Dolores no creía en la profecía del galeno, y por recomendación de su hermanastra optó por tomar un remedio casero para solucionar su problema: tomar cerveza negra hervida hasta perder a su hijo. María bebió y bebió, sin el resultado que esperaba, por lo que finalmente llegó a su conclusión: si la voluntad de Dios es que este niño nazca, que así sea, según escribió en su autobiografía publicada años atrás. Y fue así que el 5 de febrero de 1985, en el Hospital Dr. Nelio Mendoza, ubicado en São Pedro, Madeira, nació a las 10:20 de la mañana un bebé que cambiaría la historia, no solo del fútbol como lo conocemos, sino también del deporte en general. Su nombre es Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, y cuenta su madre que cuando el médico le miró los pies, le aseguró que sería futbolista. Recibió su segundo nombre debido a la admiración de sus progenitores por Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos y también actor, que estaba próximo a iniciar su segundo mandato. La infancia de Cristiano estuvo marcada por carencias en San Antonio, uno de los barrios más pobres de la isla portuguesa. La familia había estado luchando por años con el alcoholismo de Diniz, quien se refugió en la botella para olvidar los horrores de la guerra, cuando fue obligado a combatir contra el movimiento independentista de Angola. Este hecho marcaría muchas cosas a la postre. Existen heridas que no es posible curar y dejan una huella tan profunda que es imposible regresar de eso, tal como día tras día lo sufría el patriarca de los Aveiro, quien se negaba a encarar el mundo real, salir a trabajar o abrirse emocionalmente con los demás. Con el transcurso de los años, el hombre encontró algo de pasión por la vida en su nueva vocación: ser utilero de la andoriña, o golondrina en español, que se convertiría también en el primer amor de su hijo. El niño nunca sintió emoción por la escuela. Los únicos números que le interesaban eran los del tablero, que se acostumbró a duplicar cuando jugaba en las calles frente a su casa, con un par de piedras para simular los postes, por lo que su padre decidió vincularlo a las categorías infantiles para cultivar su talento. Le apodaban el bebé llorón por las rabietas que hacía cuando perdían la cancha, no muy lejanas a lo que aún podemos apreciar en cada partido. Aún así, sus compañeros, familiares y entrenadores lo sabían. Era un fuera de serie, y sería cuestión de tiempo antes de que otro equipo lo notara también. El afortunado fue Nacional, uno de los más importantes de Madeira, que se lo peleó con uñas y dientes al Marítimo, el otro club de la región.
La llegada se dio gracias a su padrino, Fernão Barros Sousa, quien entabló una gran amistad con el papá del jugador y consiguió el fichaje del joven crack con tan solo 10 años, a cambio de 2 uniformes y 20 balones. Vaya que su precio crecería exponencialmente. Al delantero también lo conocían como Abejita, debido a su bajo tamaño que contrastaba con una velocidad y regate endiablados, por lo que ningún rival lo podía atrapar. Eso le sirvió para continuar con su camino a consolidarse dentro del rectángulo. Su complexión desnutrida generó ciertas dudas en el cuerpo técnico, por lo que le implementaron una dieta con pescado y carne para que estuviera a tope, ya que su influencia sobre el césped era tanta que un día el propio club acudió a pedirle permiso a su mamá para que lo dejara jugar. Y es que Ronaldo estaba en cama por culpa de la fiebre, sin la anuencia para acudir a un importante juego que determinaría al ganador de la liga regional en la categoría infantil, por lo que los enviados solicitaron el visto bueno para que participara bajo el trato de que lo haría solamente si era estrictamente necesario. Cuenta la historia que tras salir de la cama se fue al banquillo con su cobija, misma que le pidieron quitarse cuando su escuadra iba perdiendo, por lo que se vio la necesidad de entrar al campo. Nacional empató al poco tiempo de que pisara la hierba, y después fue con los pies del febril muchacho, enfermo de talento, que se consumó la remontada. Las hazañas comenzaron a esparcirse entre las orejas del lugar, a la par que el niño hacía un esfuerzo mayúsculo por encajar en la escuela básica y secundaria González Arco, donde permaneció de 1995 a 1997 bajo la tutela de su tía, y repitió el 5º año por el desinterés académico. Con la promesa hecha a sí mismo de que su magia y el trabajo lo sacarían adelante, el joven hizo oídos sordos a los regaños docentes, que le pedían enfocarse en su educación y dejar de lado la de gajos. Mientras tanto, su futuro empezaba a cocinarse, gracias otra vez a su Godfather, quien le platicó sobre su ahijado a Joao Di Frutas, entonces presidente del club de fans del Sporting de Madeira, que como todo buen hincha cumplió el sueño de ayudar a su equipo y acudió a buscar al lead scout, Aurelio Pereira, para contarle sobre la joya. El foco se encendió y durante un encuentro entre los albiverdes y el Nacional en un torneo de Semana Santa, los hombres del equipo lisboeta se animaron a reunirse con la familia del Luso cuando este ya contaba con 12 años. Nunca he visto a un niño de esa edad jugar como su hijo. Cuanto antes empiece a practicar con otras condiciones, más lejos podrá llegar. Fueron las palabras con las que convencieron a su madre para aceptar una prueba donde se vería el verdadero nivel y también la seriedad para contar con sus servicios. Así fue como partió a 3 horas de distancia para buscar su sueño, mismo que llevaba tatuado en la mente desde que conoció las dulces mieles de patear el esférico. 3 días fueron suficientes para confirmar el deseo de incorporarlo a sus filas, tras dejar con la boca abierta al jefe de reclutamiento, Paolo Cardoso, quien se impresionó con su temperamento. El movimiento salvó también a su anterior equipo, que saldó hacia una deuda de 450.000 escudos, es decir, más de 2.000 euros. Un mes tardó en completar su mudanza para ponerse a las órdenes de Leonardo Vélez, junto a compañeros como Ricardo Quaresma y Hugo Viana, los 3 cachorros que amenazaban con volverse las futuras estrellas de los Leones. Las cosas fueron complicadas en el inicio y pensó en regresar a su ciudad natal. El sueldo de $60 no cubría sus necesidades básicas y su familia no podía acudir a verlo más allá de una vez cada 4 meses, por lo que todos los días llamaba entre lágrimas para mantenerse al día. Sus compañeros tampoco le facilitaban el panorama al burlarse de su acento portugués isleño, y en la escuela fue expulsado por aventar una silla a una maestra que se mofó de él por el mismo motivo. La situación mejoró cuando su hermana Elma acudió furiosa y amenazó con encontrar otra institución para su hermano en caso de persistir el bullying, que finalmente cesó, pues ningún equipo se daría el lujo de perder a semejante estrella por un motivo tan infantil. Un equipo de psicólogos y tutores personalizados para su orientación académica y física le fueron asignados. Sin embargo, nada era miel sobre hojuelas, y algunas veces acudía a las afueras de un McDonald's junto a sus amigos para que le regalaran las hamburguesas que sobraban. Por cierto que esa historia no va a terminar aquí, y la retomaremos en próximos episodios. De la nada todo se agravó cuando cumplió 15 años y fue diagnosticado con taquicardia supraventricular, un problema del corazón que podía poner en peligro su carrera, por lo que se necesitó la autorización de su madre para una intervención con láser cuanto antes. El joven visitó el quirófano y tras ser dado de alta se tomó 3 días de recuperación para volver como si nada a la alfombra, donde trabajó más duro que nunca, incluyendo sesiones de gimnasio y práctica de tiros libres hasta altas horas de la noche. Su paso por la cantera estuvo cargado por la banda izquierda, donde se desempeñaba como extremo y artillero, aunque en esta última posición parecía estar un tanto desaprovechado por la naturaleza de sus características explosivas, veloces y ruleteras que volvían locos a sus rivales. Fue su propio club quien informó a Francisco Silveira Ramos, estratega de la Sub-15 de Portugal, que la próxima joya lusa estaba entre sus filas, por lo que tardó muy poco en convencerse para convocarlo. El 24 de febrero de 2001, el dorsal 17 hizo su estreno como internacional juvenil, cuando disputó los 90 minutos frente a Sudáfrica, en un torneo internacional disputado en Río Mayor.
Dicho encuentro terminó con victoria europea de 2-1, con la abejita marcando el definitivo. Ese año sería uno de los mejores de su vida, gracias a todos los cambios que estaban por mejorar su panorama. Durante abril disputó el torneo de Montaigu, donde su selección se enfrentó a Francia, Camerún y Japón. En la fecha 1 se midieron contra los anfitriones, y el encuentro terminó igualado a 2 anotaciones, el primero de ellos gracias al futuro Diablo Rojo. El segundo duelo determinó su suerte cuando no pudieron pasar del 0 en contra de un durísimo equipo africano que dominó las acciones. No obstante, en el último compromiso se desquitaron y le llenaron la canasta al equipo nipón, que se comió 7, 3 de ellos obra de Cristiano Ronaldo. El conjunto portugués terminó en segundo puesto de su grupo, por lo que se jugó el partido por el tercer sitio ante un sorprendente Perú, que los derrotó por la mínima, en un encuentro donde, según el técnico de la blanquirroja, Ronaldo se dedicó a entretener a la grada y a los visores, aunque no le agradó nada perder y salió molesto. A pesar de que no terminó en el podio, The Crybaby se llevó algo para su repisa, pues fue elegido como el mejor de un torneo que hasta entonces presentó una asistencia sin precedentes, con más de 7,000 personas, incluidos los reclutadores de diversos equipos alrededor del orbe, que ya babeaban por él. El periodista Bruno Lotri destacó en las páginas de France Football lo siguiente: los portugueses trajeron a Montaigu en sus maletas a una perla rara, Dos Santos Aveiro. Este lo tiene todo: el físico, la técnica, la conciencia de su valor. El niño debe seguir. Podemos decir que llamó la atención de todos. Y vaya que lo hizo, pues José Veiga, en ese entonces el agente de jugadores más famoso en su país, se convertirá en su representante y lo ayudaría a conseguir un contrato más lucrativo, ahora con el Sporting de Lisboa. 4 años y 2,000 euros al mes, además de una cláusula de rescisión por 20 millones, fueron parte de los acuerdos, lo que le permitió al joven llevar a la capital lo que más añoraba, a su madre. Entonces también llegó el momento de ascender y ponerse a las órdenes del mandamás en el primer equipo, el romano Laszlo Boloni, quien a pesar de todo le encontraba falencias en juego aéreo, técnica, aptitudes defensivas, fuerza, disciplina táctica, concentración y compañerismo, nada más. Por este motivo decidió trabajarlo y llevarlo de a poco. Tuvieron que pasar todavía varios meses antes de verlo sobre el terreno, un periodo donde su equipo consiguió la Copa y Liga, en una temporada donde el jugador se fogueó en los entrenamientos y el banquillo, a la par que capitaneaba la selección sub-17 y jugaba con la filial. Aquel cuadro contaba con figuras como Mario Yardel, que en esa temporada fue el hombre gol a lograr 55 dianas, motivo por el que anunció sus intenciones de emigrar. Como los capitalinos no contaban con un amplio presupuesto de transferencias, llegó el momento de cubrir el hueco con su joya, que se declaraba lista para unirse a sus compañeros en el reparto estelar. Fue entonces que cambió de representante y encontró en Jorge Méndez a una persona que lo entendía como nadie. El famosísimo agente miró el descomunal talento que había en él y se convirtió en su máximo aliado con las altas ambiciones necesarias para llevar su carrera y gestar un camino de éxitos que duró más de 15 años. Con el impulso de su brazo derecho, sumado a su enorme habilidad y progresión que mostró durante los entrenamientos, el de Funchal se hizo con el número 28 y dejó en claro que estaba para cosas grandes, cuando el 3 de agosto de 2002 apareció en el partido amistoso contra el Real Betis. El juego se mantenía equiparado. Cuaresma fue el encargado de mover los cartones y 4 minutos después Alfonso emparejó con asistencia del eterno Joaquín, que en ese entonces era todavía un chaval. Pedro Barbosa recuperó la ventaja y al minuto 77 el reloj de conquistas y récords comenzó formalmente a correr, cuando un joven espigado y desconocido entre los presentes entró al rectángulo para zumbar a sus rivales, aunque con un error de la transmisión, que se equivocó en su nombre y lo anunció como Custodio. 7 minutos después, una falta lo obligaba a ponerse como solitario en la barrera y pegar un brinco de basquetbolista que fue inútil para evitar que la número 5 viajara al área y se encontrara ahí con la cabeza de Poncho para las tablas. Aún así no se escondió, la pidió por la banda, encaró y desparramó a su rival con un taconcito que se volvería el sello de la casa antes de sacar un servicio rechazado por los verdes. Ni tardo ni perezoso volvió a hacerse del balón, esta vez para soltar un firulete entre dos y tocar retrasado para que su compañero enviara una diagonal que se quedó a nada de ir a los hilos. Sobre la hora llegó su estreno, con un pepino digno de agricultor, cuando la jaló de inglesita y con una zancada descomunal dejó al portero barriendo el piso antes de pegarle con tranquilidad sobre la línea de la caja y colocarla directo en la escuadra. El mal llamado Custodio celebró con beso, saludo y los 5,000 asistentes que hicieron su acto en el José Vieira de Carvalho presenciaron el inicio de una historia que terminaría por convertirlo en el máximo romperredes de todos los tiempos. ¡Qué golazo! Para cerrar el encuentro, Custodio. De nuevo la indecisión de la zaga del Betis. Lo ha aprovechado Sporting para conseguir el tercer tanto. Espléndido el gol de Custodio. Y fíjense desde qué posición, cómo la coloca Custodio.
para el 3-2. Con la prueba superada llegó el momento de su debut oficial, mismo que ocurriría en su competición favorita, cuando el 14 de agosto ingresó al minuto 58 en el duelo de ida del repechaje para la Champions League ante el Inter de Milán. Con esto fue el primer jugador en formar parte de los equipos inferiores, filiales y de primera división en la misma campaña. A los segundos de ingresar comenzó el espectáculo, con una pisadita que lo libró de dos jugadores e incendió el ánimo del público, aunque equivocó en su toque. Después se enfiló hacia el arco y lo detuvieron con una barrida. El extremo no salió afinado y equivocó pases que lucían sencillos, uno de los cuales pudo costarle el tanto a su equipo, de no ser por la barrida milagrosa de Contreras. Al 22, Matías Almeida le dejó en la lámina, y después de eso fue prácticamente nulo lo que pudimos verle en el empate a 0. 4 días después, el Sporting jugó su siguiente encuentro, el de la Supercopa, donde le dieron su revancha a Les Choix y lo desplomaron 5-1, lo que se tradujo en el primer título oficial del futbolista, aunque no vio acción. Su siguiente compromiso fue otra vez en Europa, pero en la Liga, ya que los albiverdes cayeron eliminados 2-0 en el partido de vuelta contra el equipo Nerazzurri. El duelo de ida contra el Partizan se celebró en casa el 19 de septiembre. Sin embargo, los leones no aprovecharon y en la primera mitad terminaron con desventaja de 1-2. Para la segunda parte, el técnico decidió darle ingreso junto a Rodrigo Tello, con la esperanza de una nueva cara a su equipo, que hasta el momento había lucido chato e incompetente. Tiró al piso a su rival y le devolvieron la cortesía con un banquito. Consiguió un córner que resolvió Savic y luego se hizo bolas para conceder el saque de meta, por lo que se disculpó con un hecho, tras volver a obtener el canto y casi ganarla por encima, de no ser por el lance del cancerbero. Sus desbordes fueron comunes durante el cotejo, algunas veces terminando en centros o en disparos y otras en la hierba. Beto estuvo a nada de igualar, pero el poste le dijo que no, y nuevamente la figura de Radakovic se alzó como basquetbolista para quitarle el testarazo al joven jugador. Se cambió de parcela con Quaresma y mandó un disparo tibio que el de guante se quedó sin mucho esfuerzo, mientras que su compañero reclamó un penal que no marcaron. Ronaldo recentró un balón que se originó en el banderín, pero la jugada terminó con un pestañazo de Nicolai al exterior. Después tuvo una tibia marca, donde ya no persiguió a Nedan Miskovic, que en la geométrica tocó fácil para que Ivica Iliev le pusiera el zapato y se hiciera famoso con el tercero a 11 minutos del final. Cristiano se quiso limpiar de lo ocurrido y siguió participativo, aunque sin importar cuántas veces acudió a los rivales, el resultado siempre fueron jugadas que no crecieron o que llegaban a las manos del número 1, por lo que los de Belgrado se fueron con la ventaja de 2 goles para el partido de vuelta. El domingo 29 de septiembre inició su historia en la Primera Liga, en su jornada 5, cuando al minuto 70 entró de cambio por Marius Nicolai ante el Braga y dejó buenas impresiones en el campo, aunque nada pudo hacer para cambiar el marcador, que terminó 4-2 a favor de los arzobispos. Las 6 dianas ocurrieron previo a su ingreso y fueron obra de Artur Jorge, Glauber y un doblete de Barroso, mientras que Kutuzov y Tello festejaron por el local. Hugo se marchó a las duchas tras una dura entrada, mientras que su compañero deslumbró con destellos ofensivos de primer nivel que generaron peligro y dieron una sensación de refresco. Vitali y Quaresma pudieron repartir los puntos, pero el rival se fajó y finalmente decretó la caída para los de Bologna, 11º de la tabla después de 2 victorias, un empate y 2 derrotas, que los dejaban 6 unidades abajo del líder Porto. Hasta principios de octubre llegaría su primera titularidad, cuando visitaron lo que hoy es Serbia, con la finalidad de remontar la eliminatoria y seguir vivos en el torneo europeo. La losa aumentó su peso con la lesión de Rui Bento, que tuvo que salir de cambio desde el minuto 4. La abejita sacó el aguijón y lo bajaron a comer pasto, mientras que el arquero rechazó con los puños. Al 13 fue Toñito el encargado de reducir la distancia, tras bajar de pecho una asistencia de Carlos Martins, y el ex andoriña estuvo cerca de conectar el segundo, pero ni su salto vertiginoso le permitió hacer contacto con el balón, que se fue de largo. Luego se quitó la marca de 3, con un par de caños incluidos, y acabó de rodillas, antes de ganar por velocidad en la banda, y poner un servicio que cortó la saga con dificultad. Regresando de las duchas, recibió por izquierda, encaró a 2, y tiró a diagonal con fortuna, ya que el rebote defensivo le llegó a Kutuzov, que sacudió el travesaño, y después aprovechó el reintegro para empatar al global. El número 28 fue derribado en el área, que no se marcó nada, pese a su incredulidad. Posteriormente un descompuesto cabezazo picó al exterior, y después le dejó un recuerdito a Goran Trobok, antes de salir de cambio al 74. Estos fueron sus últimos minutos en el torneo, ya que el cuadro local vino de atrás, y pese a caer 3-1 en el tiempo regular, forzaría todo hasta la prórroga, para equiparar 3-3 y dejar resuelta la eliminatoria, lo que significó su despedida de la Europa League, a la que no volvería, sino hasta 20 años después.
El 7 de octubre el Sporting se midió en casa contra Moreirense, en un partido que quedará guardado para siempre, puesto que Cristiano anotó sus primeros 2 tantos oficiales. El aviso inicial llegaría tras una volea desviada que interceptó en el aire y acomodó para pegarle como dictan los cánones, sin dejarla tocar el piso. Un golazo de crack que fue anulado debido a la posición adelantada tan evidente que ni el jugador celebró. Otra vez fue él quien tocó la puerta y tras llenarse de pelota la colgó al corazón de la geométrica. Solo que esta vez la milimétrica puntería que lo acompañó en el intento anterior no estuvo de su lado y le arrancó astillas a la cabaña. Al minuto 30, Kutuzov cruzó para abrir el electrónico y dejó todo en charola de plata para la celebración que ocurriría 4 minutos después. Ronaldo recuperó en el círculo y tocó a Toñito, que le devolvió de tacón. A partir de ahí ocurrió una muestra de la explosividad que acompañaría su carrera, tras dejar atrás a 2 hombres y sortear a un tercero a base de amagues, antes de picarla frente a la salida del guardián. El esférico botó un par de ocasiones y cruzó la línea de cal para convertirse en el primero de sus más de 800 festejos oficiales, tras quitarse la playera y aventarla, convirtiéndola en una auténtica pieza de museo, a la par que se volvió el anotador más joven en la historia del equipo, con 17 años, 8 meses y 2 días. El inspirado 28 puso un toque como con la mano, que no fue del todo aprovechado, ya que su compañero la envió por el techo. En la segunda mitad continuó siendo un dolor de muelas. Un dardo suyo encontró destino en un cráneo albiverde, aunque sobre la barra, y una nueva serie de caracoleos dejaron viendo estrellas a la saga. No obstante, su impacto no pudo navegar correctamente dentro del mar de piernas. Sobre la hora llegaría el segundo, otra vez gracias a Toñito, que volvió loco a los defensas hasta que provocó falta, donde la redonda viajó hasta la humanidad de Cristiano, para que se enfundara en un abrazo con Carlos Martins y se diera una tarde que el fútbol jamás olvidará. Moral en alto por el resultado conseguido, Bologna le dio una nueva oportunidad de repetir en el 11, donde impresionó sobre el césped una vez más. Marco Aurelio contó un izquierdazo suyo, tras quitarse fácilmente un azul. Después Joao Vieira puso el inicial de palomita y se lo dedicó a la grada. El futuro jugador del Real Madrid le puso un momón a Yardel, que provocó viento en la de color verde. Luego se trepó al cohete y llegó hasta la cocina, donde siguió para Kutuzov, aunque el arquero se convirtió en hombre de goma y extendió toda su humanidad para bajar el portón. El cuarto árbitro lo llamó para dejar en su lugar a Ricardo Quaresma, que mojó unos minutos después y cerró la victoria de los Leones para darle 3 puntos más al equipo, que llegó a 13 unidades y se instaló en cuarto, por debajo de los Dragones, el Vitória Guimarães y el Benfica. Jornada 8 tuvo pocos minutos, pero grandes dividendos para el jugador, que se convirtió en el héroe de su equipo con solo 400 segundos en el campo frente al Boavista. El partido se encontraba 1-1 gracias al penal de Yardel y el tanto de Marteliño, cuando el jefe del banquillo se encomendó a su arma secreta. El del acento isleño ingresó por su compañero de cantera y tras recibir un toque largo fue bajado por José Bosingua, futuro campeón de la Champions League con el Chelsea. El poste y la defensa le quitaron un par de dianas al Sporting, pero cuando todo parecía perdido apareció un filtrado de Martins a su compañero, que definió dentro del cuadrilongo y consiguió su tercer y último pepino en la Primeira Liga. Claro, marcar gol ao Boa Vista é sempre muito bom, porque é uma equipa candidata ao título. Eu estou muito contente por saber que há clubes interessados em mim, mas neste momento ainda não penso nisso. O mais importante para mim neste momento é estar bem no Sporting, ganhar um lugar que é a titularidade e vou trabalhar para isso. Luego de su irrupción milagrosa, el técnico lo recompensó con su confianza otra vez y lo metió en el once inicial de la siguiente fecha, donde recibieron al Gil Vicente. El encuentro resultó desastroso y apenas al minuto 3 Manuel abrió la cuenta para la visita, tras plantarse ante Nelson y tirar una cubeta de agua helada por lo inesperado de la situación. Yardel casi iguala con una buena asistencia de Dos Santos Aveiro, pero para su mala fortuna la de Cuero se fue a un costado. Después el chico tacleó a Ali El Omari, aunque el castigo no pasó a mayores. Otro intento, el nacido en Funchal, fue a tierra de nadie y posteriormente aderezó una jugada con su particular habilidad para fintar. Sin embargo, le puntearon la bola. A Cristiano le sobró empuje y fue de lo más destacado dentro de su escuadra, provocando peligro con un buen disparo que no alcanzó a bajar a tiempo. Aún así, las cosas no mejoraron mucho y en córner Gaspar se elevó para asestar el segundo, gracias a las facilidades que le brindó su adormilada marca. El hijo de Dini se topó con pared y lo mandaron al suelo, pero el castigo no encontró cabeceador que pudiera darle dirección de peligro. Su mejor aporte llegó en un canto, aunque no cobró ni remató, sino que cayó al piso con su dosis de teatralidad tras un jalón de Luis Coentrao, que se pintó de amarillo en una decisión muy criticada a Jorge de Sousa. Como su jerarquía para tirar penales todavía era inexistente, el encargado de la responsabilidad fue Mario, que la regaló a Paulo Jorge y aumentó la frustración del equipo.
A la altura del círculo recibió y limpió la zona tras quitarse la marca de varios rivales antes de tocar a Quaresma, que eligió mal y desaprovechó la erupción de una escuadra que empujaba, a la que no le salían las cosas, por lo que su técnico se marchó al vestuario con un dejo de preocupación. Bajo la lluvia, Cristiano continuó complicando a los rivales en el complemento. Primero provocó un cobro de esquina y después colocó un servicio al punto, donde su compañero se hizo bolas para resolver. Nuevamente se trepó al Ferrari y enganchó al centro, pero el intento del toqueteiro fue interceptado y luego lo llevaron a dormir, cuando el número 6 le dejó la pierna en una jugada que era más penal de la que sí se marcó. Otra vez provocó peligro, ahora al recentrar un buen balón de Paulo Bento que Jardel, quien por fin había logrado un buen acuerdo para mantenerse en el equipo, siguió sin concretar. Las diagonales al baúl y las faltas estuvieron a la orden del día, aunque lo que brilló por su ausencia fue el rugido de los capitalinos, a quienes les anularon uno, y la fortuna no les sonrió, a diferencia del rival, que todavía les perpetró el último estacazo gracias a Paulo Alves. Después de esa estrepitosa caída llegó una oportunidad de oro en la siguiente fecha, la número 10, donde visitarían al Vitória Guimarães, que se encontraba empatado con ellos en la tabla tras sumar 19 puntos, pero situado en el tercer lugar debido a la diferencia de goles. Dejar gratas sensaciones sobre la cancha ya era común en el jugador, que repitió su titularidad y recibió un buen leñazo del rival, que lo dejó dolido en la hierba al poco tiempo de iniciado este nuevo encuentro. Tal vez por el golpe no tuvo la fuerza necesaria, y minutos después tocó a las manos del guardameta. Posteriormente un recuerdito sobre él abrió las puertas del marcador, cuando el propio ex de Andorinha quiso empalmar de media vuelta, y acabó sirviendo para Jardel. A insistência de Cristiano Ronaldo e depois Jardel ali mesmo sobre a linha da área, mas o trabalho é de facto de Cristiano Ronaldo, a velocidade, a pressão, a mobilidade, a ductilidade do jovem a deixar ali para Jardel na boca da baliza abrir o marcador. Una pelota en el meridiano casi se convierte en el segundo, pues Mario quiso devolverle el favor a su socio y lo dejó en posición de privilegio, aunque el de naranja se repuso de la zarandeada y alcanzó a desviar, lo que provocó una rabieta del menor de edad. Para el complemento apareció por el costado izquierdo, desde donde agarró velocidad y emitió un pase de gente grande para hacer famoso a Toñito, quien hizo así el primero de su cuenta personal, ya que poco después volvería a festejar para que ni el descuento de Besa pusiera en compromiso el trámite del partido. Al 81 fue Clever el encargado de recetarlo en el ecuador del campo, por lo que lo pintaron de amarillo, lo que seguro hizo pensar al técnico en no exponer más a su gema, ya que 8 minutos después decidió retirarlo para descansar, con miras al siguiente encuentro, a celebrarse ante Marítimo. Para la 11 se vio las caras contra el rival local de su ex equipo, que resultó ser un hueso duro de roer y puso mucha resistencia en el empastado. A Cristiano lo tumbaron en los linderos del rectángulo y ayudó varias veces a llegar al arco, incluyendo un cabezazo, un dardo que se encontró con las manos del gato y un meteoro que hizo viento en los 3 palos. Sin embargo, la resolución llegaría sin él, ya que su salida se dio al minuto 74 por Pedro Barbosa. Contreras y Nicolai dictaminaron la situación para darle 3 unidades valiosísimas a un club que tenía que cambiar la página y concentrarse en la cuarta ronda de la Copa Portuguesa, donde el 24 de noviembre les tocaba recibir al Estarreja. Con la magia del carnaval y un rival de segunda división, los Leones sufrieron de más para sortear con ventaja de 2-1 la mayoría del encuentro, con Ronaldo en la banca hasta su ingreso al 61 por Luis Felipe. 8 minutos más tarde, y de forma poco ortodoxa, el joven cazó un esférico a Merced, que empujó para poner su nombre en la cédula y aumentar los cartones, que finalizaron 4-1, gracias a Dani, con lo que el Sporting firmó caminando su boleto a la siguiente ronda. De vuelta a la Primera Liga, tocó el turno de visitar al Beira-Mar, que no fue un flan y se envalentonó en casa para pescar puntos que lo alejaran del 14º lugar de la tabla. Los aurinegros se pusieron adelante muy pronto en el juego, donde Cristiano no fue requerido para iniciar. No obstante, Nicolai y Jardel le dieron la vuelta, y en los últimos 10 Boloni se animó a llamarlo para darle actividad en el estadio Mario Duarte. Su ingreso tuvo efecto inmediato, cuando en una carga hombro con hombro, Felipe lo tiró dentro del paralelograma, por lo que se pidió penal, aunque el silbante lo juzgou de outra maneira. E não sei se não é penalti. É que o Felipe faz mal a entrega e depois procura, embora seja no ombro a ombro. O Ronaldo tentou também, atirou-se de uma forma mais acrobática, mas... Al 89 todo el cuadro local subió a buscar el milagro, lo que descuidó su zona baja y terminó en 6 jugadores albiverdes contra 2 defensas. Esto lo aprovechó el ex nacional, quien asistió con nuez moscada a Toñito para que martillara el último clavo en el ataúd del rival. E marca! Golo! Sporting! Toñito!
Toñito, aos 44 minutos a decidir o jogo. Toñito a fazer o 3-1 para o Sporting. Foi inacreditável. En la fecha 13 pudo disfrutar de más actividad y arrancó de titular ante el Benfica, contra el que llevaban una intensa guerra por el segundo puesto. En aquel momento los encarnados eran dueños de ese sitio, un punto por arriba de los de Bolonia, que requerían aprovechar la localía para ganar y subir peldaños. La prensa ya comenzaba a destacar las actuaciones del Luso, y los narradores también se encargaban de comentar durante los encuentros las altas expectativas puestas en él, tal como lo puedes escuchar aquí. La nueva joya del fútbol portugués, un hombre del que hablan auténticas maravillas. Cristiano Ronaldo Santos, 17 años, 3 goles ha marcado hasta el momento en la liga. Al 15, Zlatko Zahovic meneó las mallas para la visita, que se enganchaba al Sporting. Cristiano controló y con poco espacio dejó un ridículo a Miguel, aunque Petit le puso su estate quieto mandando a córner, donde casi cae la igualada de no ser por Thiago, que desvió con las petacas el trazo de Yardel. Después sacó izquierdazo que no inquietó la figura de Moreira, mientras que los comentaristas seguían rindiéndose ante los atributos del jugador, que parecía un imán de patadas y ocasiones de peligro. Una de estas chances llegó con trazo suyo, que el arquero ganó por lo alto, y terminó en pelea entre Yardel y medio equipo contrario. La tibia marca del 28 casi permite a Mantorras hacer el segundo, de no ser porque le quedó adelante la bolita. A poco del descanso, el extremo mostró su faceta defensiva, tras cubrirla de cuero hasta la llegada de Nelson. Sin embargo, el encontronazo lo dejó en la lona por unos minutos. Al 42, Simao le pintó la cara y tocó atrás para Thiago, que soltó un misil, y con la complicidad del bully de Bart aumentó la ventaja. Ya en el inicio de la segunda mitad elevó la pelota, que casi conecta con la testa de Yardel. Su último intento llegaría mediante un zapatazo que viajó a la lona, fruto de su desesperación por descontar, lo que se disculpó con sus compañeros. Tristemente, al 54 Boloni tomó una decisión que condicionó el encuentro, tras cambiar al joven por Ricardo Quaresma, quien entró como revulsivo, pero 7 minutos después se ganó ir a las duchas tras calentarse con Petit, que también vio la colorada. El tablero ya no se movió, y tras esto perdieron un partido vital en sus aspiraciones para el campeonato, que sufriría otro duro impacto la semana siguiente. Con el ánimo herido, los jugadores brincaron el 14 de diciembre al campo del Estadio Municipal de Mariña Grande para enfrentarse a la Unión Leiria, 10º de la tabla, por lo que el triunfo parecía lo lógico. El juvenil fue titular y probó de fuera ante el lance de Costiña, que se puso capa. Todo lo contrario a su portero, que otra vez dejó que el local se adelantara con un chumbazo. Aún así, el 28 estaba decidido a mover cielo, mar y tierra para ayudar a los suyos, y lo hizo al 30 cuando se dio para que Joao Pinto hiciera el empate. En la segunda mitad de nuevo fue una gran falla del golero, la responsable del festejo para el cuadro blanco, que amplió la cuenta en un tiro de esquina. Cristiano a balón parado probó con dirección a portería. Sin embargo, Pablo Contreras se quedó con la autoridad del descuento, tras meter los tacones y recortar distancias, aunque no fue suficiente para evitar otra derrota previa a la Copa Nacional. Cuatro días después tocó encarar la quinta ronda de dicho torneo, donde se cobraron los platos rotos con el FC Oliveira de Hospital, al que le marcaron 8 goles, con uno del joven jugador incluido. Ricardo inauguró las acciones tras cerrar la pinza, y Kutuzov le metió la cabeza para en 13 minutos dejar todo 2-0. 60 segundos después fue el de Madeira quien declamó un poema del botín izquierdo, tras hacer sus fintas y colocarla ante el brinco inútil del cancerbero. Barbosa quiso hacer una vaselina que impactó en el larguero, después se redimió con un trayazo directo a los cuadros. Kutuzov hizo su segundo, Alex descontó con parte externa, Fernández también se apuntó su doblete, y luego asistió a Vitali para su triplete, previo a que Pedro cerrara la cuenta. El resultado funcionaba como un bálsamo anímico para ir a recuperar terreno en la Primera Liga, donde 3 días antes de Navidad les esperaba el Nacional, la antigua escuadra del jugador. El encuentro frente a los de Funchal se resolvió fácil, gracias a las oportunas intervenciones de Joao Vieira Pinto, primero de Paloma y luego de Volea, ambas a pase de Quaresma, mientras que Cristiano Ronaldo ingresó con la ventaja definitiva al 76. Tras dejar tirado a un defensa y adentrarse en el área, se la preparó a pierna hábil, donde soltó un latigazo que obligó a volar a Nuno Carrapato. En el rebote apareció su compañero, que atento a la jugada remató de cabeza. No obstante, el nazareno anuló el tanto por offside. Las fallas estuvieron a la orden del día en ambos conjuntos, y los reclamos también, aunque nada de eso cambió los números, y finalmente se decretó la victoria lisboeta.
2003 llegó a Portugal con la ilusión de la Eurocopa a disputarse el próximo año, por lo que el contador por la gran cita comenzó a correr, y los propios jugadores, sabedores de que tenían que ganarse la gracia de Felipao para entrar entre los convocados, quisieron dar muestras de su nivel desde el primer cotejo, del delantero, de quien ya se destacaban sus cualidades, pero no se esperaba que al año siguiente se metiera en la lista de elegidos con autoridad. Arrancó en la banca ante el Vitória Setúbal e ingresó de cambio al 63, cuando los cartones sostenían una diana por escuadra. Quaresma le tocó a su compadre con ventaja, pero a su resolución le faltaron otros 5 kilos de blanquillos para salir con fuerza. Intentó sacarse la espina al enfilarse rumbo a la cabaña, sin embargo su envío quedó atorado en la paquetería, donde varias piernas lo frenaron limpiamente. Nelson Veiga derribó a Ricardo y Pedro Proenza no la pensó mucho para señalar el penal que Barbosa canjeó por el del Gane. Ronaldo quiso centrar sobre la marcha y su jugada por abajo fue fácilmente interceptada. Después una durísima entrada del número 4 sobre la joya de la cantera prendería las alarmas en el banquillo cuando pasaron los segundos y se mantuvo dolido en el césped. Después de quitarse el botín derecho, el mayor temor de cualquier futbolista se activó cuando el cuerpo médico ingresó con la camilla y la señal donde ambos índices dan vuelta para pedir el cambio se efectuó en el aire, lo que decretó su salida tan solo 21 minutos después de haber pisado el terreno. El encargado de sustituirlo fue Paulo Bento, futuro técnico suyo con la selección, y aunque el equipo mantuvo el resultado, hubo mucho temor por cuántos días se perdería el jugador de cara a un partido clave del torneo. Afortunadamente la juventud es un divino tesoro, y el entonces todavía menor de edad se recuperó sin contratiempos para la semana siguiente, donde les tocaba enfrentar al Oporto, equipo líder que en ese entonces ya les llevaba 11 puntos, por lo que era ahora o nunca si querían obtener un resultado que los regresara a la pelea. Pese a que comenzaron perdiendo desde el minuto 3, el técnico optó por guardarlo hasta el 72, cuando ingresó por Kutuzov, con la finalidad de ayudar a dar la vuelta a la arepa. Con el ánimo impetuoso tomó la pelota y la condujo hasta línea de fondo con la marca de 2 dragones, que le sacaron fuego, por lo que terminó tirado en la publicidad. Pese a sus intentos de mostrarse, fue muy poco lo que pudo hacer, aunque sobre la hora tocó un centro peligroso que obligó a Víctor Bahía a estirarse. El partido terminó con drama, pero sin cambios en lo más importante que era el resultado, por lo que Sporting vio prácticamente marcharse el trofeo ante el equipo de José Mourinho, que contaba con Deco, Maniche, Paulo Ferreira y Nuno Valente en sus filas, nombres que tardarían poco en dominar Europa y alzar la Champions League. Lo sucedido dejó con muy pocas posibilidades de ganar algo en la temporada al cuadro de Lisboa, que aún así tenía muchos compromisos por delante, comenzando por la visita al Estadio São Miguel, donde enfrentarían al Santa Clara de Punta Delgada. 7,000 personas pudieron atestiguar el arranque como titular del jugador, que puso su primer servicio con intención al minuto 7, aunque lo despejaron. Toñito obsequió un gran gol tras bajar de pecho el servicio de Pinto y no dejarla ni tocar el piso, por lo que se ganó el abrazo de su compañero. Al 23 su inocencia se notó cuando se adelantó en la barrera, y con esto el silbante Joao López Ferreira le mostró la primera tarjeta amarilla de toda su carrera, tratar de avivarse. A lo largo del partido se le notó incómodo, desconcentrado y poco participativo, tras caer en fueras de lugar y provocar castigos que seguramente asustaron a su entrenador, por el riesgo de quedarse con uno menos ante la especial atención que le puso Nazareno, quien incluso lo mandó a quitarse una cadena que llevaba alrededor del cuello. Quizás por esto el míster decidió no arriesgar más y lo sacó en el descanso de un partido que terminó con victoria por la mínima, a costa del equipo que descendió a la postre tras finalizar en el penúltimo lugar. El 5 de febrero recibieron la Academia de Coimbra y repitieron el resultado pasado, aunque con mucho trabajo. El juvenil se quitó la casaca hasta el 60, cuando ingresó por Facundo Quiroga, en un movimiento meramente ofensivo y desesperado por sacar agua del pozo, ya que un equipo en condiciones de descenso les estaba comiendo el mandado. 4 minutos después fue Nicolae quien puso el definitivo en un partido de poca irrupción ofensiva para el dorsal 28, que pasó de noche. A partir de entonces tardaríamos casi un mes en volverlo a ver de vuelta, quizá por alguna lesión de la que no encontramos registro. Durante ese lapso su equipo derrotó 4-0 al Paços de Ferreira, empató 1-1 con el Barsim, le pegó 2-0 al Braga y venció 1-2 al Moreirense, con lo que cosechó 10 puntos de 12 posibles y se puso un triunfo de alcanzar a Benfica en el segundo sitio. Su retorno se dio hasta el 1 de marzo, cuando en la fecha 24 entró de cambio el minuto 86 en el empate a 1 ante el Belenenses. Pocos segundos tardó en tener la primera, pero eligió mal, y en lugar de darle como venía la quiso bajar de izquierda. Después volvió a enfilarse en el costado y no pudo con su férrea marca, que jamás lo dejó cómodo en la cancha, por mucho que pisara la bola. Quaresma pudo resolver el cotejo donde marcaron Pinto y Borges, pero su intento se fue muy desviado, mientras que el pique a 30 segundos del final por parte del recién ingresado terminó en el rival, con lo que se extinguieron las oportunidades de sumar 3 puntos durante su fugaz regreso.
Una de las máximas vergüenzas de la temporada se vivió el 9 de marzo de 2003, cuando en casa fueron eliminados de la Copa por el Naval, equipo de segunda división, que les arrancó de tajo la oportunidad de levantar algo en la campaña. Los lisboetas no esperaban a su aguerrido rival, contó con su dosis de suerte para mantener el cero, pero también de la figura de un guardameta que se multiplicó en varias ocasiones, y un Toñito que no se la metía en el arco iris. Abejita encontró en César Prates un aliado por la banda, aunque la diagonal del moreno jugador recorrió todo el rectángulo chico, sin encontrar un héroe que evitara el desastre. El propio 5 tuvo la más clara, sin embargo su remate pegó en el palo, y burlonamente rebotó en él, antes de ir al exterior, y desatar la frustración del futbolista. Entonces el peor temor se hizo realidad, y los de rayas horizontales la pusieron en el fondo para desatar la euforia, y conseguir una hazaña donde le robaron las tapas del periódico a Cristiano y compañía, tras tumbarlos del trono. Con este resultado, el humilde cuadro visitante se ganó su boleto para enfrentar al Porto en semifinales, donde cayeron 2-0, con los que próximamente se convertirían en campeones. Tras la horrorosa eliminación, los leones recibieron al Boavista, con la impresión de tener poco a lo que aspirar, ya que la diferencia con el líder era una abismal cantidad de 15 puntotes. Al genio le tocó comer banquillo, pero la cosa no parecía angustiosa para el local, pues apenas a los 5 minutos Paulo Turra desechó una manita, provocando penal antes de las regaderas. Jardel lo tradujo en el primero, y al 21 fue Josi Walter quien equilibró. Ya en el segundo tiempo las palmas comenzaron a aplaudir, pues el chico que poco a poco conquistaba sus corazones tendría 30 minutos para cambiar las cosas. Sin embargo, esas no fueron tan buenas en esta ocasión, pues Ronaldo se animó a descalabrar a un marciano, mientras que el dardo que puso minutos después fue todo lo contrario y le faltó muchísima fuerza. Un balón le quedó a modo tras un rebote afortunado, más la saga se cruzó para despejar el peligro, y después se quiso arrancar los pelos tras soltar un periodicazo mojado. En el desborde tampoco estuvo fino, aunque consiguió tiro de esquina tras rebotar en la defensa, y luego fue a dar al piso tras un leñazo de Irván. En los últimos del partido fue Paulo Bento quien sacó un jugadón para dejar a 2 viéndole el número, aunque ni Cristiano ni Kutuzov pudieron empujar su trazo, para la desilusión del técnico, que comenzaba a sentir los pasos en la azotea tras la irregularidad de sus dirigidos. La crisis continuó agravándose y halló un nuevo capítulo en la visita al estadio Adelino Ribeiro Novo, donde en el partido inaugural de la fecha 26 cayeron por la mínima ante el Gil Vicente. El tanto fue cortesía de Luis Coentrao, a nada de ir al descanso, y una vez más el equipo de la capital fue víctima de sus errores. Mala puntería y poca suerte para concluir, por lo que en un cambio desesperado el estratega decidió sacar a Pablo Contreras, hombre de todas sus confianzas en la defensa central, a cambio de su joven gema. El único problema fue lo tardío de la decisión, que llegó a 3 del final, por lo que no hubo tiempo para que el jugador mostrara su valía y cambiara la situación, que acabó una derrota dolorosa para los de Bolonia. Ya en la 27 recibieron al Vitória Guimarães, que buscaba recortar distancias. El de Funchal volvió a sentarse en la silla, y desde ahí miró las anotaciones, primero el de la visita hecho por Fanguero al 14, y después el de Hugo al 61, hasta que el mandamás decidió darle minutos y sacó a Toñito en su lugar, poquito después de que cayera la igualada. Rui Jorge, Sá Pinto y el 28 se asociaron a una jugada excelsa que ilusionó a más de uno con haber terminado en el fondo, aunque lo hizo al costado. Suspiros después comenzó a pedalear antes de enviar un pestañazo resuelto por la defensa. Sin embargo, en el rebote Paulo Bento prendió metralla contra Palazzi, a quien seguro le quedaron las manos rojas tras contener. Casi sobre el final, el anotador del local se fue a las duchas tras una obstrucción que le valió su segunda amarilla, y con ello los capitalinos decidieron ya no arriesgar el puntito, aunque también llegaron a 5 encuentros sin salir con el brazo en alto. Curiosamente, la malaria terminó en casa del jugador madeirense, que visitó el estadio Dos Barreiros para medirse al Marítimo, aunque fue requerido hasta el 76 para entrar de cambio por Joao Vieira. Facundo Quiroga, Sá Pinto de penal y Kutuzov dejaron el partido resuelto para que su compañero se moviera con tranquilidad en el campo y tratara de hacer lo suyo para cascar el cuarto. Sin embargo, esta vez no salió iluminado y las acciones de peligro se quedarán guardadas en la maleta para mejor ocasión. Pese al alivio que significó ganar, gustar y golear, Sporting tardó una semana en regresar a las andadas y en su hogar no pudo contra el Beira-Mar, humilde 17º de la tabla, que recibía la presión de sus ultras aurinegros, preguntándose cuándo mostrarían un buen fútbol, pues al 25 de abril de 2003 nada les había salido. El director técnico volvió a guardar al juvenil, que tampoco vivía una racha particularmente buena, por lo que solo dispuso de 10 minutos para mostrarse cuando lo cambiaron por Kutuzov y tuvo pocas oportunidades de incidir en el partido. El juego no estuvo carente de emociones y
y terminó 1-1 con las llanas de Fari Faye y un penal de Yardel. Desafortunadamente habría que esperar un par de semanas para ver de nuevo al jugador en actividad, pues no había acción en el triunfo contra Benfica de la fecha 30, uno de los mejores partidos de su equipo en la temporada, extrañamente. En dicho encuentro consiguieron recortar la distancia de 11 puntos con el segundo lugar y dejarla en 8 tras jugar con personalidad en el Estadio Nacional. Quaresma y Vieira coronaron un gran primer tiempo y pese a que Atomo Okata descontó, ya no fue suficiente para comprometer el partido, donde el anotador del segundo gol y Zlatko Sakovic se fueron de la manita al club de los chicos malos por encararse a 78. A 4 fechas para terminar el torneo, se metieron en casa, con la esperanza de enracharse y demostrar que lo ocurrido en el duelo anterior no fue casualidad. Sin embargo, la Unión Lieira salió a complicarlos en el duelo de cierre de la jornada y silenció el estadio gracias a Maciel. Con la desventaja, el técnico miró al banquillo y decidió echar mano de su borrada joya, que llegó con la torta bajo el brazo, pues al 67, apenas 2 minutos después de su ingreso, el equipo consiguió empatar debido a Toñito. Antes de eso ya había dado avisos de peligrosidad. En su primera jugada provocó un córner y poco después lo derribaron en el área, aunque Hernán Duarte le dijo que no. El gol del español llegó por los tacos de su compañero, que entró a línea de fondo y sirvió chorreado, hasta que el 30 le imprimió la potencia necesaria. Los chiflidos resonaron tras un prometedor pase que fue anulado, pues Cristiano se encontraba en posición adelantada y también quiso ir por la pelota. Los de casa se salvaron al menos en 2 ocasiones el segundo, y después Ronaldo forzó el cobro del banderín, donde el fuerte viento hizo de las suyas, obligando a Helton a estar atento, y después quedársela de gajos en un segundo intento, lo que esfumó las esperanzas de un posible triunfo. Luego de bastantes partidos en la liga sin gozar la titularidad, regresó al once estelar en la jornada 32, cuando volvió a casa. En medio de una inmensa neblina isleña comenzó el cotejo. A los 2 minutos llegó el primer firulete con centro incluido. Después un futbolista albinegro quiso quedarse con la pollera del hijo pródigo y la jaló cuando se enfilaba al rectángulo. Al 15 los mejores de la cantera se juntaron, pero el obús de Quaresma pegó en un botín. Casi al instante el niño llorón quebró una cintura para tirar la diagonal que se agenció el portero. Después quiso hacer la valiente en zona baja y se llevó un susto tras perderla. Una pared dejó a nuestro protagonista en buena posición para intentar de izquierda, pero el balón salió amargado del horrendo que le pegó y ni sus 1000 caracoleos pudieron ayudar para que el servicio llegara con alternativas de peligro. Para la segunda mitad le metió la axila al balón en zona caliente, lo que levantó los reclamos. Tras esto volvió a desbordar, solo que con frustración, tras no lograr algo interesante. Al 60 se abrieron las llaves del tanto mediante Quaresma y un oportuno rebote. Sin embargo, a 5 del final apareció Adriano con una réplica para decretar el 1-1. El dorsal 28 se quería escapar, pero le sancionaron posición adelantada, y aunque tuvo una clara en los minutos finales, ni la niebla ni la pésima calidad en la transmisión dejaron ver a detalle la que se perdió. Ese fue el final del juego, que dejaba solamente 2 partidos por disputarse, con todo definido en Portugal, tras una distancia de 10 puntos con el segundo lugar. Ya ni hablemos del primero, por lo que jugar la Liga de Campeones en la siguiente temporada no sería posible. La única buena noticia es que lo hecho en el duelo anterior le ayudó a recuperar la confianza del técnico para salir de titular ante el Vitória Setúbal en un juego movidito que terminó con 7 gritos. Como de costumbre, los rivales lo cosieron a patadas, mientras que César Prates dejó vibrando la horquilla con un fierrazo. Mellón abrió el marcador con un testarazo a los 13 y 2 minutos después fue Bento quien cruzó de izquierda para emparejar los cartones. Beto la metió con la nuca en propia puerta y Jorginho amplió la cuenta para la visita en una primera media hora extraordinaria, donde Pinto se encargaría de descontar. Después un durísimo choque de Marco Tabúas con su defensa lo dejó desorientado y forzó su salida en camilla, asustando a los presentes. A Joao le negaron la igualada tras estar adelantado y debido al poco brillo, Bologna decidió ingresar a Pedro Barbosa por el juvenil. Aunque la decisión tampoco sirvió de mucho, pues pese a que Quaresma equiparó todo a 3 festejos, Mellón hizo la maldad en el 90 y se robó los 3 puntos. La fecha número 34 fue el cierre de la Primera Liga, donde a los Leones les tocó ser invitados al festejo del campeón Porto, que en casa preparaba su pachanga para celebrar la nueva estrella. Abejita fue titular en su último partido oficial con el cuadro lisboeta, donde sabían que no permanecería por mucho tiempo. Los nuevos monarcas brincaron al campo con la cara y el pelo pintados con los colores de la institución, que sumó su liga número 19. Después del silbatazo, Cristiano la arrastró desde el meridiano, bailoteó y soltó un periodicazo que
no valió más que la mirada atenta del guardameta para ponerla en juego otra vez. Después el astro levantó para João Paulo, que se vistió de avestruz y escondió toda la cabeza. El duelo tuvo pocas oportunidades y el 28 pasó prácticamente desapercibido, mientras que los de Mou aprovecharon varios rebotes para ser el número 1 gracias a una media vuelta de postiga. En el segundo tiempo fue Nelson el que casi se hace el harakiri. No obstante, la diosa Fortuna lo salvó, y en el contragolpe fue el del nombre inspirado en Reagan, quien tocó para su compañero, aunque perdió la bocha. Posteriormente encaró a Ricardo Costa y sacó un trazo que se fue de largo hasta el banderín, mientras que su chance de hacerse héroe llegaría poco después, cuando tristemente bajó mal un gran servicio y dejó ir su última oportunidad de marcar dentro del torneo, en el cual cosechó 3 celebraciones en 25 partidos. El campeonato culminó con la tercera posición del Sporting, tras hacer 59 puntos, fruto de 17 victorias, 8 paridades y 9 caídas. Sin embargo, quedarse con las manos vacías incitó a la directiva a darle las gracias al técnico en turno. El elegido para tomar la estafeta fue Fernando Santos, quien dirigiría años después al jugador en su selección, aunque eso ya te lo contaré en un episodio futuro. A pesar del interés del míster por mantenerlo en su plantilla, Jorge Méndez comenzó a presionar a la directiva en pos de mejorar las condiciones actuales de su representado. La exigencia era tener más minutos, o de lo contrario se dejarían tentar por algunos de los muchos clubes que lo venían siguiendo desde Montaigu. Y es que para entonces ya casi todos los reclutadores alrededor del orbe habían levantado la mano y soñaban con llevárselo a sus filas, bajo la condición de que antes se quedara un año más en su país, para aprovechar el deseo de su estratega por brindarle más actividad. La decisión tuvo que esperar, debido a un factor clave: el torneo Esperanzas de Toulon, uno de los máximos nidos de talento y scouting, donde nuevamente probaría su gran valía. Los lusos se situaron en el grupo B, donde compartieron espacio con Inglaterra, Argentina, Japón y Turquía, a quienes debían sortear positivamente para quedar en primer lugar y disputar la final. Además del número 7, que fue al piso muy temprano en el encuentro. Pasados los 180 segundos, caracoleó un par de defensas y tocó atrás para que su compañero tirara un hoyazo, donde se llevaron de corbata al arquero. Y 10 minutos después condujo desde el círculo para pegarle a la izquierda, aunque la saga se portó a la altura. Después de la falla grosera de Lorenzo, Duncan le enseñó las navajas a Cristiano, quien rodó como trompo antes de dar otra exhibición de explosividad, cuando se quitó a 3, pero para la suerte inglesa la colgó muy mal. Almeida se dio para el genio, que casi mató una gaviota, y luego hizo como quiso al encargado de custodiarlo, inexperimentado en comparación a su recorrido con el equipo de primera división. En el córner se encontró con la pelota a segundo poste, pero un desvío la llevó nuevamente al banderín, y después de eso fue muy poco lo que ocurrió al frente, hasta que llegó el complemento, donde ahora sí se despacharon con la cuchara grande, en parte gracias a la expulsión de un jugador rival. Los dirigidos por Rui Cazador movieron el camión estacionado con un misil de custodio, una genialidad de Ronaldo, que se tiró a la banda y realizó hipnosis con las piernas, mientras acomodaban las piezas para cederle al 8, quien soltó el fogón. Un contragolpe traía la promesa de terminar en la red. Sin embargo, hasta el más grande Cazador se le va la liebre, y el exceso de fintas cobró factura en el jugador, que le hizo perder ritmo a la movida. El partido fue completamente de color granate y verde. Lorenzo puso el segundo tras un buen robo del 9, que le cedió para hacerse famoso, y después el silbante mexicano anuló otro por fuera de juego. El del Sporting estamparía su único tanto del torneo al 78, cuando se encontró un penal en movimiento, que no pensó 2 veces en sentenciar, para quedarse así con los primeros 3 puntos. El tercer tanto del partido, con Inglaterra ya entregada. Yo no sé si ha sido Cristiano, ¿no? Ha sido Ronaldo. Sí, ha sido Cristiano Ronaldo. Sí. Cristiano Ronaldo, el tercer gol. Blandita la defensa ya. Minuto 38 está. El partido está roto desde hace. Está sentenciado. El siguiente encuentro fue ante el albiceleste, que tenía en sus filas a Javier Mascherano, nombrado al final como mejor jugador de la competición. El duelo era clave, ya que ambos eran favoritos para liderar el sector B, además de que los sudamericanos llegaban con 2 triunfos, incluida una aplastante victoria de 8-0 a los ingleses. Antes de los 5 fue Custodio quien abrió el ostión tras una diagonal desde el banderín, y después del futuro 5 veces ganador del Balón de Oro no pudo con la marca argentina, por lo que se hizo de paradas con su compañero, de quien quería el gafete de capitán. Unos cuantos minutos después le mancharon el uniforme tras mandarlo al piso con falta. Eso no lo frenó para hacer de las suyas e internarse en el rectángulo con un servicio que fue cortado. Llegando al cuarto de hora probó desde lejos, pero la dejó en los asientos y luego se calentó con el 15 tras bailar el jarabe tapatío en el pasto. Aquel día el extremo seguramente extrañó un poco jugar en su tierra, ya que no sintió lo duro, sino lo tupido de un equipo que salió con la hacha afilada y se la pasó dándole de lo lindo. Jugar con el cuchillo entre los dientes tuvo consecuencias,
y de falta cayó el segundo, obra de Lourenço, que de penal haría el tercero también. El dorsal 7 casi tiene la suya cuando se subió a un cohete, y mientras dos lo perseguían llegó hasta el jardín para soltar un punterazo que pegó en el lado incorrecto de la malla. Después Barroso también le dejó ir el camión y la molestia del astro comenzó a ser más notable. Es la única forma de pararle en falta, es increíble la movilidad, el talento, la velocidad, es impresionante. Como ya lo conocemos, esa chispa de genialidad aflora en los escenarios más difíciles, donde la mayoría de los hombres se frustran y ya no rinden más. Cristiano decidió dar un estate quieto a las patadas de sus rivales, una dosis de magia, la que ni 4 hombres lo pudieron parar, ante una serie de recursos que parecía infinita. Otra muestra llegó a 8 del final, cuando la jaló con el calcáneo, pero su recepción quedó larga y el cancerbero le puso tijeras a la posibilidad última de peligro que generó antes de que terminara el compromiso, y con ello el equipo europeo igualara las 6 unidades de su rival. Saludos entre los protagonistas, la alegría de los lusos que han dado un paso de gigante para ser finalistas en Toulon 2003. Su tercer encuentro fue contra Japón. Los asiáticos llegaban como víctimas tras sumar solamente un punto en 2 partidos, tras caer por la mínima ante Argentina e igualar a una anotación contra los turcos. Después de los himnos llegó el momento de la acción. El 7 no pudo quitarse la marca del capitán Kakuta y después lo mataron con un pase largo que acabó en saque de banda. A los 6 minutos trató de tocar al centro, aunque la saga nipona no quiso saber nada y le metió la patada de despeje a su intento. Segunditos después el número 13 lo bajó y Lourenço cobró con tubo. Sin embargo el arquero se colocó correctamente para detener sin réplica. El 7 probó fuera del rectángulo y le salió una caricia que fue contenida sin necesidad de utilizar las manos. Otra vez la nula potencia en su toque provocó que la jugada no fructificara cuando perdió el balón arriba del medio campo, aunque el latigazo japonés se ahogó frente a la mayoría de hombres lusos en zona baja. El aplomo y el orden rival le bloqueaban los circuitos, y por mucho que pisara y arrastrara el esférico encontraba más de un hombre dispuesto a morder, como Akita, con tal de quitarle la posesión. Ronaldo olvidó el carbón en casa, pues cuando necesitaba meterle fuerza no la encontró. Sus ensayos acababan fácilmente contenidos por Yamaguchi, y en su desesperación se desquitó con todo el mundo, incluyendo a la bocha, el árbitro y el rival. Kondo tuvo que detenerlo, y el propio jugador cobró hacia atrás para Ribeiro, que lanzó misil. Después Kakuda se batió en la tierra para evitar el disparo, por lo que se llevó las manos a los caireles, teñidos de color amarillo. El gesto se repitió al 75, esta vez cuando el de Funchal prendió de aire, pero el arquero se repuso y logró meter las manos para mantener su valla invicta. Un minuto después volvió a probar a puerta, tras meter un rafagazo que acabó muy esquinado y se fue al costado. Japón entendió su papel en el partido, desesperó a su rival, aguantó el 0, y la única que tuvo la cascó a segundos del final, cuando soltaron un tiro del Tigre en los linderos del área. El extremo no buscó quién se la hizo, sino quién se la pagara, y le dejó ir la mano a su rival, sin que pasara a mayores. Después del pitazo se marchó enardecido, sabiendo que contra Turquía sería matar o morir para alcanzar la final. Luego del resbalón anterior, los escarlata no podían darse el lujo de negociar puntos, pues se peleaban el lugar codo a codo contra los argentinos, que lograron 9 unidades, por lo que un empate o derrota los dejaba fuera. El de tachones naranjas bajó a su rival y terminó renqueando. Poco después se la regresaron, por lo que frente a la publicidad de la primera película de Hulk decidió imitar al hombre verde con una rabieta, aunque el golazo de Nuno Viveiros lo puso de buenas. Bajo los gritos de ole, Cristiano controló la pelota como dicta el manual y se dirigió a 4 metros de la frontal, desde donde probó con mucha gentileza para que el guardia solo se tuviera que recostar. Nuevamente se sacó de quicio, esta vez contra Pedro Ribeiro, quien perdió la posesión en un partido muy malo para el número 7, que a 2 del descanso desbordó para dirigir un dardo antes de que la saga gritara salimos. De vuelta a las acciones, el 9 turco no se quedó con las ganas de darle su patadita al portugués, que estuvo a nada del segundo, tras elevarse en el aire con un cabezazo rescatado por el lance del portero. Al 55 metió un buen bombazo, que se estrelló en un hombre y más nada. Después Dani le cedió, pero su mal control no le permitió pegarle, por lo que jugó de taco para devolver a su compañero y que la aprendiera desviada. Ni la sacudida en la caja para librarse de su cuidador le ayudó para encontrar otra oportunidad a modo. Su compañero número 10 sí lo consiguió, y con ello cerró un resultado, donde los de blanco se llevaron el boleto a la definición por el título. Con poco más de 18 años cumplidos, se convirtió en el finalista más joven, tras saltar al empastado contra Italia, que quedó en la cima del grupo A, luego de vencer a México, Burkina Faso y Polonia, además de emparejar frente a Colombia.
Inició con una diagonal que fue rechazada y ocasionalmente soltó atrevimientos para encarar y buscar a sus compañeros. Sin embargo, poco fue lo que pudo hacer ante el catenacho azul, que en más de una ocasión lo atendió en la hierba. A la vuelta del descanso recibió con ventaja rumbo al marco. Aún así, perdió un tiempo en el control y la barrida de un rival le quitó la opción de romper el cero en un partido de contadas emociones, donde se la pasó encarándose contra el capi del país de la bota, que no siempre obtuvo los mejores dividendos. Una falta cobrada por el 7 viajó con comba y fue la opción más clara del encuentro, aunque el gato recorrió correctamente para quedarse con el peligro. Después en tiro de esquina ambos se manotearon, sin que hubiera más, salvo por el diálogo con Mike Dean. Una nueva finta terminó en trazo interceptado por la testa del adversario. En la jugada siguiente fue otra vez Ronaldo quien la prendió y obligó al lance del número 12, que respondió perfecto. El de amarillo estuvo atento a todos los zapatazos de su rival, que probó en un libre por abajo de la barreriña, pero sin colocación. Una entrada excesivamente fuerte provocó la inferioridad numérica, tras la expulsión de Castaldelo por doble cartulina, lo que inclinaría la balanza a favor de los rojos. El de Madeira siguió estrellando sus ensayos en el rival, desde el torso hasta las piernas, y entonces Francesco Roupolo apareció para amagar con aplicar la misma de Japón, tras mandar la pelota a sacudirla de nylon. Sin embargo, Joao Paiva traía la capa de superhéroe, con la que celebró ante la molestia rival, que a 8 del final se sienta con la corona. El tanto fue un fuerte impacto anímico para ambos equipos, y mientras el tetracampeón se venía abajo, los de Cazador aprovecharon para finiquitar la obra. Primero Cristiano bailoteó a un par de hombres y decidió abrir al sector izquierdo, desde donde llegó un centro a la chompeta de Dani para la voltereta, además de desatar la bronca en las bancas, mientras un miembro del cuerpo técnico italiano era atendido por los médicos. Luego de varios minutos, el encuentro se reanudó, y a una descolgada fue otra vez Paiva quien le echó limón a la herida, tras firmar la gran jugada de Lourenço, que le dejó todo al 18, para que se hiciera famoso. Já o convite, não temos assim muito mais tempo. A entrega da taça vai ocorrer durante o telejornal e esta final, Portugal conquista o torneio de Toulon desta 31ª edición 2003. Así terminaba una edición más del Maurice Revello, uno de los torneos juveniles más importantes, que a lo largo de los años ha sido útil para identificar a las futuras estrellas como Alan Shearer, Thierry Henry, Román Riquelme, Dricville Cissé, Oman Villic y Claudio Taffarel, nombres a los que se unió un tal Cristiano Ronaldo. Al terminar el certamen aseguró estar feliz ante la posibilidad de llegar a un gran equipo, especialmente de España o Inglaterra, desde donde ya preparaban ofertas, mismas que serán escuchadas pese al deseo de Fernando Santos por conservarlo en su plantel. Quienes tocaron la puerta con el ramo de rosas y los peluches para conquistarlo fueron muchos, unos con mayor seriedad que otros. Real Madrid y Barcelona emitieron pláticas sin algo concreto. Parma ofreció 8 millones y Luis Suárez, consejero del Inter, también quiso llegar a algo, pero no convenció a Massimo Moratti, dueño de los Nerazzurri. El Liverpool también lo tuvo en sus manos, y la directiva no estuvo dispuesta a ajustar el balance salarial para pagarle un sueldo mayor del que percibía Michael Owen, quien había sido Balón de Oro. Los tres más cercanos fueron Arsenal, Valencia y Juventus, en ese orden. La vecchia señora consiguió un acuerdo que se vino abajo cuando Marcelo Salas se negó a hacer moneda de cambio y jugar en Lisboa. Los Ches sí se dieron la mano con Méndez, quien arregló la llegada de su representado y Cuaresma por 9 millones de euros. Sin embargo, la persona que hizo el trato, Paco Roig, no consiguió hacerse de la presidencia en el equipo, y aunque les dieron un plazo a los nuevos mandatarios, el trato se vino abajo. Finalmente llegaron los Gunners, un equipo que enamoraba al mundo bajo las órdenes de Arsène Wenger, conocido por su ojo clínico para identificar promesas y consolidarlas, motivo más que suficiente para incentivar al extremo, que se veía más que ilusionado con el movimiento. Los londinenses se llevaron con lujo al jugador y a su madre para conocer al entrenador y a uno de sus máximos ídolos, Thierry Henry. Almorzaron juntos y acordaron todo para su llegada, pero a la hora de realizar la oferta formal no les alcanzó el dinero, debido al ajustado presupuesto por la construcción del Emirates Stadium, que pronto sería realidad. Los minutos que perdieron antes de tomar una decisión serían claves para esta historia, que le tenía destinado llegar a Manchester, una ciudad portuaria 250 kilómetros más lejana de la capital británica, donde conocería a su padre futbolístico, Sir Alex Ferguson. El punto álgido de su llegada se dio el 12 de agosto de 2003, cuando los albiverdes cortaron el listón en el estadio José Alvalade, construido para la Eurocopa, y cuyo partido de celebración inaugural involucraba a los Diablos Rojos, en el juego más importante de la incipiente carrera de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, y contrario a la creencia popular que se ha ido extendiendo con los años, la realidad es que si bien el partido fue importante para su fichaje, no fue el único factor, ya que desde tiempo atrás lo tenían bien monitoreado. Todo eso se debe principalmente a un hombre, Carlos Queiroz, que en el futuro se convertiría en uno de los estrategas que el jugador tuvo con su país, y lo dirigió incluso en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. El técnico nacido en Nampula permaneció 2 años en el Sporting, de 1994 a 1996, donde ganó Copa y Supercopa, antes de recorrer el globo con varios equipos y convertirse en el brazo derecho del escocés. Aprovechando sus buenas conexiones, el asistente fue el principal promotor de una alianza entre ambas instituciones para fortalecerse al compartir metodologías de trabajo, compromisos y facilidades para fichar jugadores.
No solo le echaron el ojo durante Montaigu y Toulon, también enviaron a Jim Ryan, encargado del segundo equipo, para revisar sesiones de entrenamiento y darle las notificaciones al cuerpo técnico, a quien le recomendó no esperar mucho para declarar su interés, pues habrá más clubes detrás de él, citando sus palabras. Siguiendo el consejo, Fergie se juntó un día antes del partido con Jorge Méndez para tantear el terreno. Ya en el compromiso arrancó como titular, en lo que fue su última vez en el cuadro de Lisboa, con el que el mundo del balompié estará en deuda por confiar y desarrollar una de las mayores perlas de toda la historia. En 105 segundos tardó Cristiano en ir directo al piso, y a partir de ahí comenzaría con las danzas constantes, que culminaban en dardos al área, y balazos que Barté se tenía que emplear para desviar. El uso fue la llave para el primer gol, tras filtrar bien a la pasada de su compañero, que la colgó para que Luis Felipe comenzara la fiesta, a la par que su técnico les pedía más velocidad. Entre dos hombres, el 28 se elevó para rematar descompuesto hasta la esquina, después le quiso hacer la picadilla a John O'Shea, quien más sufrió su desequilibrio. El irlandés tuvo que parar de 1000 formas a un muchacho que se lo quitaba a él y al resto como si fueran conos. Otra vez les puso los pelos de punta a todos, menos a Bartés por supuesto, que aguantó correcto y le quitó la gloria de vacunar a sus futuros compañeros. El técnico se apiadó del nacido en Waterford y finalmente lo sustituyó por Mark Lynch, así que el extremo no tardó mucho en encontrar a Darren Fletcher como su nueva víctima, aunque también llegaron a ponerle su estate quieto. Bueno, y lo de Cristiano ya está pasando. Ahora le ha tirado un caño en velocidad. Bueno, es que esto ya es... Bueno, espectacular. El karma por la patada recibida se convirtió en tanto. Después de que apareciera una melena por los aires para batir al francés, Ronaldo le ganó por velocidad a su marcador y dibujó un fusil a quemarropa, pero se encontró nuevamente con la mano del campeón del mundo en el 98, que le dijo que esa noche se iría en blanco. Otra finta suya puso en complicaciones a la central, que tuvo que batirse para despejar el peligro por poco tiempo, ya que ni entre dos pudieron robarle a CR28, que se recargó en la banda y tocó hacia atrás para que mandaran un trazo al rectángulo. Se convirtió en festejo. 3 acciones realizadas por él finalizaron en las 3 dianas de su equipo, que ese día también dio crédito a su solidaridad defensiva para recorrer y negociar los tiros de esquina para el rival. El fervor creció en los minutos finales de una despedida no anunciada, pero sabida por los miles de asistentes, pues el diamante estaba por convertirse en figura mundial. Nuevamente le hicieron comer hombro para detenerle una falta que no se marcó y acabó la anotación en propia puerta de Hugo para que el pizarrón ya no se moviera más. Con el silbatazo llegó el final de una era, la de su primera temporada, donde sumó 31 partidos, 5 festejos, 7 asistencias y 14 titularidades, que culminaron en el recién estrenado vestidor del recinto, donde los campeones de la Premier, asombrados y también un poco ridiculizados, rogaban por ficharlo, tal como un niño pidiendo el juguete de Navidad. El boss, por supuesto, que no hizo oídos sordos a los ruegos de Ferdinand, Keane y Solskjaer. Manchester United necesitaba una estrella para llenar el hueco dejado por figuras como David Beckham, quien partió al Madrid en ese mismo año, y la brujita Verón, además de la negativa de Ronaldinho por firmar con ellos e ir en su lugar al Barcelona. Decididos a aprovechar su alianza con el equipo lisboeta y convencidos de que tenían poco margen de actuar, abordaron en un avión a Cristiano Ronaldo junto a su madre y el abogado, además de una promesa de jugar al menos el 50% de sus partidos y llevarlo desde ya a la acción de las grandes filas, algo que no ofrecía ningún otro conjunto. Los rojos pagaron al final un total de 12.2 millones de libras, al menos unos 5 millones de euros más al valor calculado, con tal de hacerse ya de sus servicios, y tomaron así una decisión de la que jamás saldrán arrepentidos, pues a partir de ese momento contaron con quien se convertiría en un histórico de sus filas. Fue también el primer jugador de su país en vestir la camiseta de los Red Devils, tras fichar por 5 años, a cambio de 2 millones de euros como salario, lo que le permitiría darle a su familia las alegrías que siempre anhelaron, aunque se verían empañadas dentro de poco, debido a la pérdida de un integrante a causa de las adicciones. El número que solicitó fue el 28, a lo que el tortillero de Glasgow se negó, pues a su parecer ya estaba listo para cargar en sus espaldas con el peso de la historia, convertirse en el próximo George Best, Figo, con el inglés de oro, por lo que le dieron el número que portaba en la selección menor. A partir de ahí se hizo acreedor del acrónimo más famoso del mundo, los 3 caracteres que conquistarían la cima de todas las canchas, en Inglaterra, Italia, España y el resto del orbe, aunque eso te lo contaré en otro capítulo de la emblemática historia de CR7, una de las más grandes leyendas del fútbol mundial. ¿Conocías la historia completa de su llegada al United? ¿En qué otro equipo te hubiera gustado verlo después de salir del Sporting? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó este video, regálanos un like y compártelo en tus grupos de WhatsApp de futboleros. Seguro les va a gustar. Recuerda que estaremos repasando la carrera de este crack, temporada por temporada.